En el siguiente bloque trataremos las faltas e incorrecciones reguladas en la regla 12 del reglamento de fútbol. En él vamos a hablar de los requisitos para sancionar una falta, así como las faltas que se sancionan por ser cometidas de una forma imprudente o bien temeraria, o también mediante el uso de una fuerza excesiva, explicando y detallando cada una de estos supuestos. También hablaremos de las infracciones que se sancionan mediante un tiro libre directo y aquellas sanciones o infracciones que se sancionan con tiro libre indirecto. Hablaremos de las medidas disciplinarias que estas infracciones conllevan, así como de las infracciones que se sancionan con la amonestación o cartulina amarilla en el caso de jugadores, o la expulsión o cartulina roja en caso de jugadores también. Bien, entre los objetivos o aspectos clave vamos a tratar de identificar la temeridad y la imprudencia, así como el uso de una fuerza excesiva para determinar si las acciones son sancionables simplemente mediante una falta, mediante una cartulina amarilla o mediante la expulsión o cartulina roja. También trataremos de distinguir claramente aquellas faltas que se sancionan mediante un tiro libre indirecto o simplemente con un tiro libre indirecto. Conoceremos las medidas disciplinarias en cuanto a la amonestación verbal, la amonestación o la expulsión. Y trataremos también aquellas sanciones que lleven aparejadas las amonestaciones y expulsiones. Entre los requisitos básicos necesarios para sancionar una falta, vamos a ver tres supuestos. El primero de ellos es que debe ser cometida siempre por un jugador. Aquella acción cometida por cualquier oficial o técnico de un equipo podrá llevar aparejada una decisión disciplinaria, pero nunca una falta en el aspecto técnico. Esta acción cuyo requisito para sancionar una falta también requiere que se produzca dentro del terreno de juego. Y en tercer lugar, esta acción, que es cometida por un jugador y que ocurre dentro del terreno de juego, debe ocurrir mientras el balón se halla en juego. De hecho, uno de los problemas más acuciantes en el fútbol actual son aquellas circunstancias o acciones que se dan, como por ejemplo a la salida de un córner, en aquellas situaciones en las que el balón todavía no se ha puesto en juego y los defensores en muchas ocasiones son conocedores de que no pueden ser sancionados con penalti. Y bueno, en ocasiones pues lo que es la decisión disciplinaria no es suficiente para impedir que el jugador realice esta acción. Bien, en el caso de que el árbitro interrumpa el partido debido a una infracción que se cometa fuera del terreno de juego, como hemos visto anteriormente, no se puede reanudar mediante una falta. En este caso, la reanudación del mismo sería mediante la ejecución de un balón a tierra en el lugar donde se encontraba el balón, en el momento que el juego fue interrumpido. De hallarse el balón en el interior del área de meta, se ejecutaría este balón a tierra por parte del árbitro en el punto más cercano al lugar, pero siempre sobre la frontal de la línea del área de meta. Se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete alguna de las infracciones que vamos a ver a continuación. Este tipo de acciones, como hemos dicho anteriormente y que explicaremos con posterioridad, han de ser cometidas de forma imprudente, temeraria, con el uso de una fuerza excesiva y, por supuesto, de una forma voluntaria si no se viesen ninguno de los casos anteriores. Las infracciones que vamos a ver a continuación son aquellas que pueden ser sancionadas de forma voluntaria o bien de forma imprudente, temeraria, con el uso de una fuerza excesiva. En primer lugar, el hecho de dar o intentar dar una patada a un adversario. Esta acción o esta infracción se considera igualmente grave el hecho de consumarla o el hecho de intentar dar una patada al contrario. Poner una zancadilla a un adversario o bien intentarlo, bien mediante el pie o la pierna, o bien utilizando el cuerpo, agachándose delante o detrás del contrario, haciendo que en este tipo de acciones, bien en el salto, el contrario caiga tras nuestro cuerpo.
saltar sobre un adversario, cargar sobre un adversario, pero en la acción de cargar en principio solamente revestiría infracción en el caso de que fuera de forma temeraria, puesto que la acción de cargar en principio representa un ilícito, o sea, una pugna por un espacio, una acción que en principio nació en el fútbol como un recurso leal y legal atlético para apartar a un contrario al cual se le pretende arrebatar el balón, para pugnar por ese espacio, y en el cual no hay que utilizar un contacto físico distinto del hombro, en el que no pueden intervenir las manos, los brazos ni los codos. Por supuesto, en la acción de la carga, el balón tiene que estar a distancia de poder ser jugado entre los jugadores intervinientes en dicha carga. Por lo tanto, ¿en qué momento constituiría infracción el hecho de cargar? Bien, pues siempre que se realice una carga de manera imprudente, en la cual posteriormente cometiésemos falta sobre el contrario, o de forma temeraria, en la cual mediante esta acción pudiésemos ocasionar con nuestra acción un daño al oponente. Por supuesto, si se utilizase de una forma excesiva, utilizando una fuerza excesiva, la carga también sería sería constitutiva de falta. Golpear o intentar golpear, al igual que la patada o la zancadilla, es una acción sancionable con tiro libre directo, en la cual el hecho de intentarlo se sanciona exactamente igual que el haber consumado ese golpeo. En la falta de golpear a un contrario, podemos entender que existen dos tipos de infracciones. Una en la cual el autor golpea directamente con cualquier parte de su cuerpo, bien utilizando los brazos o la cabeza, cualquier otra parte de su cuerpo, o mediante el lanzamiento de algún objeto, bien sea una bota, bien sea incluso el balón en un momento dado del partido. En cuanto a las infracciones relacionadas con el lanzamiento de objetos, aquellas faltas sancionables por golpear, bien sea con el balón o con cualquier otro objeto, debemos de ver los siguientes aspectos. Si el balón está en juego y un jugador lanzase un objeto, como hemos dicho anteriormente, cualquier objeto, contra el rival o contra cualquier otra persona, de forma temeraria, el árbitro deberá interrumpir el juego y, además de sancionarlo con una falta por tiro libre directo, siempre que sea contra un rival, deberá amonestar al jugador. En el caso de que el balón esté en juego y el jugador lanzase cualquier objeto contra un rival o contra cualquier otra persona empleando una fuerza excesiva, el árbitro deberá detener el juego y expulsar al jugador por conducta violenta. Por regla general, se reanuda el juego lanzando la falta desde el lugar donde se encuentra el ofendido, independientemente de que el balón o el objeto en cuestión hubiese golpeado o no en esta persona. Como excepción, se lanzaría desde el lugar donde está el infractor si el objeto o el balón se lanza fuera del terreno del juego. Es decir, en aquellos casos en los que el agredido se encontrase fuera del terreno de juego. Si es un jugador, bien porque circunstancialmente estuviese temporalmente fuera de los límites del terreno de juego, o si fuese cualquier otra persona, como un técnico, un suplente o cualquier otro oficial que estuviese fuera del terreno de juego en esos momentos, la infracción la sanción se reanudaría desde el punto donde se encuentra el infractor. Empujar a un adversario también es una falta sancionable con tiro libre directo. Realizar una entrada a un adversario independientemente de que el balón esté próximo al contrario y se haya tocado en la misma acción el balón antes o después de entrar en contacto con la pierna o el cuerpo o cualquier otra parte del cuerpo del contrario al que le hemos realizado esa entrada. Es decir, es independiente el hecho de tocar el balón con el hecho de que la
prolongación de esa pierna, contacte antes o bien después con la pierna del oponente. Pasamos a ver, en virtud de las reglas de juego, qué significaría la imprudencia, qué significa entrar a un contrario de forma imprudente, realizar una entrada a un contrario, poner una zancadilla, dar una patada, en fin, todas aquellas acciones que hemos visto anteriormente que por el hecho de ser catalogadas o tipificadas como imprudentes llevarían aparejada la sanción. Bien, en principio solamente nos dice el reglamento que significa que el jugador muestra en un determinado momento o una fase del encuentro una falta de atención o consideración al jugar contra un adversario y actúa sin precaución, es decir, una falta de atención o actuar sin precaución. En este caso, el reglamento estipula que no es necesario una decisión disciplinaria al margen de la decisión técnica que se adopta al sancionar la falta. En segundo lugar, encontramos el término temerario. Una entrada temeraria es aquella en la que el jugador realiza la acción sin tener en cuenta el daño o las consecuencias que pueden derivar su acción en el contrario. En este caso, hablamos de que toda conducta temeraria, toda acción temeraria por parte de un jugador lleva aparejada o debe llevar aparejada la amonestación o cartulina amarilla. En tercer lugar, veríamos que el uso de una fuerza excesiva significa, o en el caso de la fuerza excesiva hablaríamos, que es aquel caso en el que el jugador se excede en la fuerza empleada. Ya no le basta con no tener en consideración el daño que puede causar, ya no es suficiente, sino que además en esa acción el jugador se emplea con una fuerza tremenda, una fuerza brutal, excesiva contra su adversario, ya poniendo en claro riesgo, poniendo en claro peligro o el riesgo de lesionar al oponente. En este caso, el reglamento, la regla 12, tipifica que el jugador deberá ser expulsado. Además de las 7 faltas que acabamos de ver anteriormente, el reglamento estipula que también se concederá un tiro libre directo en estas que vamos a ver a continuación. Sujetar a un adversario. En el caso de sujetar a un adversario, incluye también la acción de extender los brazos para evitar que el contrario pueda pasar, ocupando un espacio físico y moviéndonos hacia adelante o hacia los lados, utilizando las manos, los brazos o el cuerpo. Incluso aquella acción en la que el contrario se interpone en el paso del oponente y entran en contacto ambos jugadores. Estaríamos hablando de que la falta es una falta de sujetar, más que una falta de obstaculizar, como podríamos entender en cierta forma. Estaríamos hablando de una falta de sujetar a un contrario. Últimamente se están utilizando o están introduciéndose los términos de bloqueo en el fútbol, un término que están empezando a utilizar algunos técnicos y que en lo que es el análisis de reglamento se podría equiparar a lo que es sujetar, es decir, el bloqueo en fútbol, al contrario que en baloncesto, no existe y por acción análoga podríamos considerarlo sujetar, es decir, este tipo de sujeciones, no aquellas propias de la mano hacia la camiseta o el brazo de un oponente, pero sí aquella sujeción en la que el jugador se interpone delante de su oponente y realiza con su cuerpo o frena con su cuerpo la carrera del contrario. Bien, en las instrucciones que da el reglamento para los jueces árbitros, debe intervenir oportunamente para tratar con firmeza la infracción de sujetar al adversario y especialmente en aquellas situaciones que están generando más problemas para la práctica o para la aplicación del reglamento. Son aquellas faltas que se realizan, como hemos dicho anteriormente, en las reanudaciones del juego, sobre todo en saques de esquina, en reanudaciones mediante tiros libres fuera del área de penal y demás. En aquellos casos los árbitros deben intervenir oportunamente para que se atajen este tipo de infracciones. Bien, las medidas disciplinarias, en este caso, en este tipo de situaciones, es en que se deberá amonestar a cualquier jugador que sujeta a un adversario para evitar que obtenga el balón o se coloque en una posición ventajosa. Y se debe expulsar a un jugador si impide una clara oportunidad de gol al sujetar a un contrario, bien mediante los brazos o bien interponiéndose delante de él.
no se debe tomar ninguna medida en otro tipo de sujeciones, puesto que en principio es una falta que no considera que sea ni temeraria ni utilizando una fuerza excesiva, por lo tanto una falta normal y corriente, salvo que sea motivo de expulsión o como hemos comentado anteriormente, que sea una falta táctica en la que el contrario sujeta, puesto que se está situando en una posición muy ventajosa para su equipo. En segundo lugar, de las tres faltas que vamos a ver ahora, estaría la de escupir a un adversario. Es una falta propia de lanzamiento, al igual que veíamos anteriormente la falta del golpeo o de golpear a un contrario. Se lanzaría la falta desde el punto donde se encuentra el jugador ofendido, independientemente de consumarse la acción o no. Por último, veríamos la falta de manos. El tocar el balón con las manos implica la acción deliberada del jugador de tocar el balón. Por lo tanto, tiene que ser una acción deliberada de dicho jugador, bien con las manos o el brazo. Y el árbitro debe tener en consideración las siguientes circunstancias a la hora de aplicar el reglamento y a la hora de interpretar si existe deliberación por parte del jugador que ha cortado la trayectoria o que ha jugado el balón con el brazo o no. En primer lugar, debe tener en consideración el movimiento de la mano o del brazo, es decir, comprobar si el balón va hacia la mano o la mano va hacia el balón. También debe tener en consideración la distancia existente entre el adversario y la mano, es decir, entre el jugador y el adversario y la mano, o el balón que llega de forma inesperada. La posición de la mano, en virtud de lo que estipula el reglamento, no presupone necesariamente una infracción. Puede tener un jugador la mano separada del cuerpo o pegada a él, y no por ello esa posición sea que tenga que ser determinante para evaluar o para dirimir si esa mano es deliberada o no. Constituye también una infracción, por supuesto, el tocar el balón con un objeto sujetado por la mano, un objeto que sujeta a un jugador en un momento determinado del partido con la mano y accede o toca el balón, sería al igual que tocarlo directamente con la mano. Si lo hiciese mediante una espinillera, una bota, cualquier tipo de objeto, sería la falta exactamente la misma que si lo realizase directamente con la mano. Golpear el balón con un objeto lanzado sería infracción, en este caso, sancionable con tiro libre indirecto. El tiro libre directo se lanzaría desde el lugar donde se cometió la infracción. Bien, una vez que hemos analizado las faltas sancionables con tiro libre directo, hay que decir que todas ellas, si son realizadas por el jugador infractor dentro de su propia área de penal, serán sancionadas con un tiro penal, con un penalti. Vamos a ver las faltas que se sancionan con tiro libre indirecto. En primer lugar, vemos aquellas que son realizadas o que pueden ser cometidas única y exclusivamente por el guardameta. Bien, lo dice el reglamento que se concede un tiro libre indirecto al equipo adversario si un guardameta realiza cualquiera de estas acciones que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es aquella situación o aquella falta cometida por el portero en la que una vez que ha controlado el balón con las manos, tarda más de 6 segundos en ponerlo de nuevo en juego. La segunda infracción sería la de tocar el balón dos veces con las manos sin que haya sido tocado o jugado por un jugador distinto a él. Tocar el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya cedido con el pie, es decir, lo que llamamos cesión, lo que se llama cesión en las reglas de juego, únicamente es constitutivo de falta o es infracción en el caso de que el jugador la ceda primero deliberadamente a su guardameta y en segundo lugar con el pie. Con cualquier otra parte del cuerpo sería una jugada completamente legal, bien utilizando la pierna, rodilla, pecho, cabeza, cualquier otro elemento.
o tocar el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque de banda lanzado por un compañero. En este tipo de acciones, de jugadas que se suele dar, la infracción es única y exclusivamente en el momento que el jugador la realiza directamente hacia su guardameta, bien lanzando el balón con el pie, o bien lanzando el saque de banda hacia su guardameta. En el momento que interviniese otro jugador, en el momento que interviniese un compañero, la jugada sería legal. Es decir, si el jugador lanza con el pie, le pasa el balón a un compañero y el compañero con la rodilla cede al portero el balón, la jugada sería legal, al igual que si el jugador que ejecuta o que realiza el saque de banda efectuase el saque de banda hacia un compañero y este a su vez lo pasase a su guardameta con la cabeza, con el pecho, con la rodilla, la jugada continuaría siendo legal. Es decir, en el momento que interviene un jugador distinto al que realiza la primera acción, la jugada sería reglamentaria. ¿En qué momentos está el guardameta en posesión del balón? Para poder dirimir o delimitar en qué momento la toca dos veces. Bien, el portero está en posesión del balón mientras el balón se halle en sus manos o entre su mano o entre una mano y cualquier superficie como el suelo o su propio cuerpo. Es decir, una vez que el portero está tendido en el suelo con el balón con una mano y contra el suelo, podríamos decir, se puede hablar de que el balón lo tiene en su poder, ¿vale? A partir de allí, a partir de este momento, ningún jugador podría entrarle, puesto que sería una acción sancionable con falta. En el momento que el portero tiene el balón controlado, lo tiene en su posesión, ningún jugador puede entrarle a disputar dicho balón. Mientras sujete el balón en su mano abierta extendida, es otra acción típica, una acción que se ha regulado en los últimos años. Anteriormente no era constitutiva de falta, pero en la actualidad el reglamento estipula que el portero está en posesión del balón mientras lo tiene extendido en la palma de su mano, al igual que mientras lo bota en el suelo o en la acción de lanzarlo al aire voluntariamente. En ninguno de estos casos, ningún jugador puede entrar a disputar el balón o arrebatárselo al portero. Las infracciones contra guardameta, en primer lugar, sería el hecho de impedir que el guardameta saque el balón con las manos, constituiría una infracción sancionable con tiro libre indirecto, lo veremos más adelante. Y se debe sancionar al jugador por jugar de manera peligrosa si una vez que el portero o el guardameta está en posesión del balón, bien como hemos dicho anteriormente, tendido en el suelo, tras una parada, tocando o bloqueando el balón con una o dos manos firmemente contra el suelo, algún jugador intenta arrebatárselo o jugar ese balón, sería sancionado con un tiro libre indirecto por jugar de forma peligrosa. El hecho de restringir el radio de acción del guardameta intentando impedir sus movimientos, por ejemplo, durante un saque de esquina, sería sancionable mediante un tiro libre indirecto. Bien, pasaríamos ahora a ver aquellas infracciones tipificadas en el reglamento como tiro libre indirecto y que ya no son exclusivas del guardameta, de aquellas faltas que se cometen sobre él, sino que pueden ser, que son realizadas habitualmente por cualquier jugador. La primera de ellas es jugar de forma peligrosa. El juego peligroso, lo que se llama el juego peligroso, consiste en que un jugador al tratar de jugar o al disputar un balón puede poner en peligro a cualquier oponente o a cualquier otro jugador, bien sea contrario o incluso contra su propia persona. El reglamento permite ciertas acciones, llamadas de chilena, llamadas tijeras, cuando no exista peligro, cuando no exista cercanía con un oponente o con un compañero al que le podamos causar un daño. Jugar de forma peligrosa, dice el reglamento, que no implica necesariamente un contacto físico entre los jugadores. Es más, el juego peligroso, por norma, como regla general, en el juego peligroso no va a existir un contacto. En el momento que existiese un contacto físico, estaríamos hablando de otra falta. Posiblemente estaríamos pasando de un juego peligroso sancionable en principio con un tiro libre indirecto y a lo sumo una amonestación, pasaríamos a
una jugada que sería sancionable con tiro libre directo y como mínimo una amonestación o algo más grave. Si se produce un contacto físico, como estamos diciendo, la acción pasaría a ser sancionada con directo o incluso sancionada con un tiro penal. En cuanto a las medidas disciplinarias que determina la regla 12 en el juego peligroso, no existe una determinación concreta a la hora de amonestar al jugador por esta acción. Es más, la regla dice que si el jugador se emplea de forma peligrosa mediante un duelo normal, el árbitro no debe tomar, es decir, si no hablamos de temeridad y demás, el árbitro no debe tomar en principio ninguna medida disciplinaria. Con la falta sancionable mediante tiro libre indirecto sería en principio suficiente. Si la acción se realiza con un riesgo claro de lesión, el árbitro debe intervenir y amonestar en este tipo de acciones al jugador. Si en una acción sancionable por juego peligroso con tiro libre indirecto el jugador impidiese al equipo oponente o a un jugador rematar claramente o la oportunidad manifiesta y clara del equipo adversario de marcar un gol, el jugador sería expulsado por esta acción. En cuanto a la reanudación del juego, para aquellas faltas sancionables mediante un tiro libre indirecto, se ejecutarán, se pondrán en juego en el lugar donde se cometieron. Si se produce un contacto físico, como hemos visto en la diapositiva anterior, o se comete una infracción diferente, sancionable con un tiro libre directo o penal. En segundo lugar, vamos a hablar de obstaculizar, de lo que es obstaculizar el avance de un adversario, lo que viene llamándose la obstrucción. Es aquella acción en la que un jugador se coloca en una posición que obstaculiza, bloquea o lentifica o bien fuerza a cambiar la dirección a un adversario cuando el balón no está a distancia de juego de los jugadores involucrados. Es decir, obstaculizar son aquellas acciones en las que un jugador se interpone entre el balón y el oponente sin llegar a entrar en contacto físico con el oponente, pero sí que obligándole a cambiar su dirección, a reducir su velocidad, a lentificar, en la que el jugador no quiere disputar el balón puesto que no está a distancia, sino su única intención es hacer que el contrario no llegue a ese balón, que el contrario no pueda disputarlo. Este tipo de acciones son las que hablamos como obstrucción y son sancionables mediante tiro libre indirecto. Estas acciones pasarían a llamarse de otra forma y a sancionarse de otra forma si en ellas existiese contacto físico directo con el oponente, puesto que ya no estaríamos hablando de una obstrucción, sino que en el momento que entrásemos en contacto con el oponente hablaríamos de sujetar, como hemos visto en las faltas sancionables mediante tiro libre directo. Todos los jugadores tienen derecho a su posición en el terreno de juego. Encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que colocarse en el camino de un contrario. Es decir, una cosa es colocarse y otra cosa es estar ahí. Si el jugador ya estaba anteriormente, no necesariamente tiene que abandonar su posición, pero sí que el hecho de colocarse o de ir mediante una carrera en zigzag con los brazos extendidos y preocupándose más de que el contrario no pase que de la jugada o de la posición del balón, es lo que se sanciona mediante la falta de la obstrucción. También hay una obstrucción reglamentaria, que no es más que aquella en la que el jugador no permite el paso del adversario, pero porque está cubriendo el balón. En este momento, en este tipo de casos, el reglamento entiende que no existe infracción, puesto que el jugador se halla ya en posesión de ese balón y por razones tácticas lo quiere cubrir. Este tipo de acciones no constituye ninguna falta. Es más, de hecho este jugador puede ser cargado y hay recursos para apartar al jugador, recursos reglamentarios para apartar al jugador del balón sin necesidad de incurrir en falta, puesto que en este caso ni él mismo está incurriendo en una falta tipificada. Por lo tanto, hablaríamos de que existe una obstrucción antirreglamentaria y otra reglamentaria como es esta que estamos viendo. Bien, este tipo de carga que se puede realizar al jugador que obstruye, al jugador que
obstaculiza el paso de otro, pero que está cubriendo su balón, o el balón que está jugando en ese momento, puede ser realizada una carga, pero siempre y cuando esta carga no sea temeraria, ni se utilicen los brazos, las manos, o no se empuje al contrario. Si el balón se halla a una distancia de ser jugado, un jugador puede cargar de forma justa sobre un adversario. Al entender de forma justa es ni temeraria ni con el uso de una fuerza excesiva. Cometer cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente mencionada en la regla 12, por lo cual el juego se ha interrumpido para amonestar o expulsar a un jugador, puede ser constitutivo de tiro libre indirecto. A partir de aquí, todas las infracciones que no tienen la categoría de tiro libre directo, si encontrásemos otra infracción no tipificada en el reglamento como tiro libre indirecto, podría ser sancionada si el árbitro entiende que el juego ha tenido que ser interrumpido para sancionar, amonestando o expulsando al jugador. Y en cuanto a las sanciones disciplinarias, hablamos de que la tarjeta amarilla se utiliza para comunicar al jugador, tiene un efecto publicitario, para informar al jugador, al público y demás, de que el jugador ha sido amonestado. La tarjeta roja se utiliza para comunicar al jugador, al público y demás, al sustituto, que el jugador ha sido expulsado. Solo se pueden mostrar tarjetas amarillas o rojas a los jugadores que actúan en un momento determinado en el banquillo como sustitutos, o aquellos jugadores que, habiendo participado en el encuentro, han sido sustituidos, única y exclusivamente, puesto que a los oficiales se les debe amonestar o expulsar sin exhibir, sin publicitar la tarjeta amarilla o la roja. El árbitro posee la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde el momento que ingresa en el terreno de juego hasta que lo abandona después del pitido final. Las infracciones sancionables con una amonestación, entre otras, y aquellas que recoge el reglamento, son las siguientes. En primer lugar, ser culpable de conducta antideportiva. ¿Qué es conducta antideportiva? Bueno, la conducta antideportiva, venimos diciendo que recoge distintas faltas, distintas acciones en las que el jugador actúa de forma antideportiva, como bien dice la acción, como dice la tipificación, y en ella se enmarcan una serie de acciones también recogidas en otros apartados del reglamento, pero que vamos a resumir en este punto. La primera es, como hemos visto en las faltas sancionables con tiro libre directo, aquellas faltas que se cometen de forma temeraria, cometiendo de forma temeraria una de las 7 faltas que vimos anteriormente, lo que era la patada, lo que era la zancadilla, lo que era cargar, lo que era empujar, zancadillar y demás. Cometer una falta táctica, cuando hablábamos en el apartado de las sanciones de libre directo, en aquel jugador que sujetaba a un contrario y que, bueno, en principio la sujeción no tenía una entidad tal para amonestar, pero sí que privaba al jugador de una posición ventajosa, de una acción de contragolpe muy ventajosa para su equipo. Hablamos de faltas tácticas en este sentido, impidiendo un ataque prometedor del equipo, es sancionable con amonestación por conducta antideportiva. Tocar el balón con la mano para impedir que un adversario se apodere de él o arme un ataque. Tocar el balón con la mano para intentar marcar un gol, no siendo necesario que se consiga. Intentar engañar al árbitro simulando ser objeto de falta o simulando una lesión, lo que viene llamándose las simulaciones, serían sancionables con cartulina amarilla. Cambiar el puesto con el guardameta durante el juego sin permiso del árbitro también es conducta antideportiva. En principio es una acción que está permitida siempre y cuando sea informado al árbitro y se realice en una pausa del partido. Actuar de una manera que evidencie falta de respeto por el juego. Jugar el balón cuando está saliendo del terreno de juego habiendo solicitado permiso para abandonar las inmediaciones del mismo. La distracción de forma verbal a un adversario durante el juego o en su reanudación. Es aquella acción en la que un jugador realiza algún tipo de silbido o
dice su nombre o dice alguna palabra, distrayendo verbalmente al adversario que en un momento determinado puede dejar de jugar o de participar en la acción. Este tipo de sanciones o de acciones se sancionan por conducta antideportiva. Efectuar marcas no autorizadas en el terreno del juego, emplear un truco deliberado o una acción o llevar a cabo una acción mediante la cual el jugador, como es consciente de que no puede ceder el balón a su portero, a su guardameta con el pie directamente, se lo elevase a cualquier otra parte de su cuerpo para burlar lo que es la cesión. En este caso la cesión no existiría, pero sí la falta de este jugador por conducta antideportiva. Y pasaríamos en segundo lugar a lo que es desaprobar con palabras o acciones cualquier decisión del árbitro, de los jueces asistentes o del cuarto árbitro. Y un jugador culpable de desaprobar con protestas verbales o no verbales la decisión del árbitro debe ser amonestado. Y nos dice el reglamento que el capitán de un equipo no goza de una categoría especial o privilegio alguno de acuerdo con las reglas de juego para dirigirse a los colegiados. No por el hecho de llevar el brazalete o ostentar la capitanía del equipo, tiene un estatus superior al resto de sus jugadores, y más bien todo lo contrario, es el primer implicado en coadyuvar a la labor arbitral para que el partido se desarrolle bajo los principios y bajo las reglas de juego. Tiene cierto grado de responsabilidad en lo concerniente a la conducta del equipo. Los árbitros también deben amonestar a los jugadores que retarden la reanudación del juego mediante las siguientes tácticas. Hay una serie de acciones que realizan normalmente los jugadores, entre ellas vamos a ver las siguientes. Lanzar un tiro libre desde el lugar erróneo con la intención de retrasar la acción y que el árbitro ordene la repetición en el lugar concreto donde se debía poner en juego. Simular la intención de lanzar un saque de banda en distintas ocasiones, pero finalmente dejar el balón en el suelo para que sea un compañero el que finalmente efectúe el saque. Patear el balón lejos o llevárselo con las manos del punto donde el árbitro ha determinado o ha detenido el juego para indicar una falta. Retardar excesivamente el lanzamiento de un saque de banda o de un tiro libre, así como un saque de meta o demás. Retardar la salida del terreno del juego durante una sustitución, o provocar deliberadamente un enfrentamiento tocando el balón después de que el árbitro haya interrumpido el juego. Las infracciones persistentes también son motivo de amonestación. Se debe considerar siempre que incluso cuando un jugador cometa diferentes infracciones, se le debe amonestar por infringir persistentemente las reglas de juego. O sea, que el jugador a que hay que identificar en una fase del encuentro en la que está realizando determinadas faltas de un orden y de otro, de una entidad mayor, otras de menor gravedad, pero que siempre es el mismo jugador el que está realizando ese tipo de faltas. Bien, ante la persistencia, ante la reiteración en la acción, hay que sancionar al jugador mediante la amonestación por jugador reincidente, por la persistencia en las faltas. Nos dice el reglamento que no existe un número en cuanto a la reincidencia o a la persistencia en cuanto a las faltas, pero que hay que identificar y hay que ver este patrón de comportamiento en este tipo de jugadores. No es normal que un jugador en 5 o 10, en una fase de entre 5 y 10 minutos haya cometido ya 2 o 3 faltas siendo el mismo jugador. Bien, pues en esta fase el árbitro debe identificarlo y amonestarlo. Nos dice el reglamento que es una apreciación, como tantas otras que deja la regla a la interpretación arbitral, y que debe determinarse en el contexto del partido y en una gestión eficaz del mismo por parte del colegiado. También es motivo de amonestación el hecho de no respetar la distancia reglamentaria en un saque de esquina, en un saque libre, un tiro libre o en un saque de banda. Entrada o volver a entrar, el tema de entradas y reentradas, como se veía en el bloque 4, en el bloque anterior, en cuanto a los jugadores cuando entran y cuando salen del terreno de juego sin permiso arbitral. Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin el permiso del árbitro, salvo las excepciones que determina el reglamento, como por ejemplo caso de lesión. Y en este apartado nos quedaría únicamente por ver los motivos de amonestación
cuando un jugador no está participando, simplemente es un sustituto o es un jugador que ha sido sustituido. Bien, pues también sería amonestado, podría ser amonestado, si cometiese cualquiera de las siguientes infracciones que vamos a ver a continuación: ser culpable de conducta antideportiva, desaprobar con palabras o acciones cualquier decisión y retardar la reanudación del juego aún encontrándose fuera de los límites del terreno del juego mediante cualquier acción de las que hemos visto anteriormente que pudiese llevar a cabo este jugador que ya no está participando. Retrasar la reanudación del juego para mostrar una cartulina. Nos dice el reglamento que cuando el árbitro haya decidido mostrar una tarjeta, ya sea para amonestar o expulsar a un jugador, el juego no debe reanudarse hasta que la tarjeta haya sido mostrada. Un jugador, un sustituto o un jugador sustituido será expulsado si comete una de las siguientes 7 infracciones. Vamos a ver a continuación los casos más comunes o que tipifica el reglamento como casos de expulsión. En primer lugar, ser culpable de juego brusco grave. Nos da la definición en la regla, nos habla de que un jugador es culpable de esta acción llamada juego brusco grave cuando emplea una fuerza excesiva, es decir, lo que hablábamos anteriormente en el tercer supuesto, cuando un jugador emplea una fuerza excesiva es por analogía lo que llamamos juego brusco grave, lo que la regla llama juego brusco grave, emplearse con brutalidad sobre un oponente poniendo en peligro su integridad física en el momento de la disputa del balón. Siempre hablamos que va a ser contra un oponente, el juego brusco grave, contra un adversario, y hablamos de que el juego brusco grave lleva aparejada, o sea, lleva la característica de que se disputa el balón en esa acción. Se disputa el balón con brutalidad. Una entrada que ponga en peligro la integridad física de un adversario deberá ser sancionada como juego brusco grave. Aún así nos dice la regla que disputar el balón de frente, de forma lateral o por detrás con una fuerza excesiva y poniendo en peligro la integridad física del oponente será sancionado igualmente, de igual modo. Es decir, no cabe la justificación por decir, bueno, no es una entrada por detrás, es una entrada lateral o frontal, no. Independientemente de cualquiera de las posiciones en las que se realice la entrada, será considerado, si el árbitro si se interpreta que hay una fuerza excesiva o brutalidad, como juego brusco grave y, por lo tanto, con la expulsión del jugador. En las situaciones de juego brusco grave no se debe aplicar ventaja a menos que exista una oportunidad subsiguiente, una clara oportunidad de marcar gol, que más que llamarlo ventaja, pues hablaríamos de eso, de que bueno, realmente no se puede impedir la consecución del gol, sino que hay que dejar que la jugada continúe, pero ya no es una ley de la ventaja propiamente dicha, sino simplemente dejar que la acción acabe en gol. En este caso, el árbitro deberá expulsar al jugador en la siguiente interrupción del juego, siempre y cuando se haya producido de forma brutal contra el oponente. En cuanto a la conducta violenta, la regla dice que el jugador culpable de conducta violenta es aquel que emplea una fuerza excesiva o brutalidad contra un rival sin que el balón esté en disputa entre los dos. El matiz entre la conducta violenta y el juego brusco grave viene dado de ahí, de que el balón esté en disputa o no. Asimismo, la conducta violenta también es aplicable para aquel jugador que se emplea contra cualquier otra persona, bien un compañero, bien un espectador, cualquier miembro del cuerpo arbitral o cualquier otra persona en el ámbito del partido. Es decir, cualquier acción violenta por parte del jugador en la que se pronuncia con brutalidad y ya no hay una intervención directa del balón, es una conducta violenta en la cual el jugador siempre debe ser expulsado, como no puede ser de otra forma. La conducta violenta puede ocurrir dentro o fuera de los límites del terreno del juego, estando o no el balón en el juego. Otro motivo de expulsión. El siguiente motivo de expulsión que vamos a ver es el de impedir con mano intencionada un gol o malograr una oportunidad manifiesta de gol. Aquel jugador que se encuentra bajo de su portería e impide una ocasión manifiesta de gol del equipo contrario mediante mano intencionada será sancionado con la expulsión. Así también será sancionado un jugador que malogre la oportunidad manifiesta de gol del equipo contrario
mediante una acción realizada sobre un oponente, mediante cualquier acción sancionable con tiro libre directo, o, como vimos anteriormente, incluso con alguna de tiro libre indirecto, como pudiera ser el caso del juego peligroso, que vimos anteriormente, que también podría darse que mediante una acción de libre indirecto llevase aparejada la expulsión. Es decir, bien mediante mano, bien mediante cualquier acción contra cualquier oponente en la cual el jugador quede claro que bajo la interpretación del árbitro ha malogrado la oportunidad de marcar gol del equipo oponente, debe ser expulsado. Bien, a la hora de determinar cuándo existe una oportunidad, cuándo es una clara oportunidad o manifiesta oportunidad de conseguir gol por parte del equipo contrario, el reglamento da los siguientes matices a la hora de dicha interpretación. En primer lugar, el árbitro tiene que tener en consideración la distancia existente entre la infracción y la meta. En segundo lugar, se debe tener en cuenta la probabilidad de mantener o controlar el balón por parte del jugador que es objeto de la falta. No es lo mismo el jugador que ya ha controlado, ya ha dirigido, ya lleva un pase orientado, ya lleva un control hacia la meta, que el jugador que todavía ha de realizar esos gestos, ha de realizar ese control y es objeto de falta. Es decir, la fase o la acción en la que se cometa, la fase en la cual se comete la acción de la falta sobre el jugador es muy importante a la hora de delimitar, de dirimir si estamos ante una oportunidad manifiesta de gol o no. La dirección del juego por parte del atacante, teniendo en consideración siempre que no es lo mismo la acción en la que el jugador escora su juego hacia un lateral o el jugador que está internándose claramente hacia la meta oponente. El lugar y el número de jugadores defensores, donde se encuentran los oponentes. Al margen del jugador infractor, el árbitro tiene que valorar la posición del resto de jugadores. Es decir, el hecho de haber sobrepasado, haber eludido en el caso de haber eludido la acción defensiva por parte del jugador infractor, los jugadores que le quedasen con posterioridad a la hora de llegar a la meta tienen que ser tenidos en consideración por parte del árbitro. Y por último, como decíamos, la infracción puede ser de tiro libre directo o de indirecto. Si el árbitro aplica la ventaja durante una oportunidad manifiesta de gol, si la jugada acaba en gol, no sería expulsado el jugador, puesto que en virtud de la regla finalmente no se ha conseguido el propósito, que era el de eludir o el de impedir una ocasión manifiesta. Puesto que el gol se ha dado, la acción del infractor será rebajada a la amonestación. Continuamos con los motivos de expulsión. En este caso sería escupir a un adversario o a cualquier otra persona, emplear lenguajes, gestos ofensivos, groseros o obscenos en cualquier fase del encuentro o de la misma naturaleza, y por último, recibir una segunda amonestación en el mismo partido. En cuanto a las preguntas control de este bloque, podríamos hacernos, entre otras muchas, las siguientes. ¿Seríamos capaces de enumerar aquellas infracciones sancionables con tiro libre directo y separarlas de aquellas que son sancionables con tiro libre indirecto? En segundo lugar, podríamos hacernos esta otra pregunta. ¿En qué ocasiones habría que amonestar a un jugador por tocar el balón con la mano? ¿En todas las acciones de mano? ¿En algunas determinadas? Por último, podríamos preguntarnos qué decisión disciplinaria aplicarías a un jugador que emplea juego brusco grave. Decisión disciplinaria aplicaríamos a un jugador que se emplea con juego brusco grave. Llevaría simplemente la falta, amonestación o expulsión. Y con esto finalizaríamos el bloque 12 de las faltas e incorrecciones.